observar y disfrutar la montaña. La tarde de hoy nos van a acompañar gente de parques. La primera charla va a ser de la regulación de las actividades en los parques nacionales, a cargo de Enrico Lucesoli y Ana Barrandegui. Ambos son, Enrico es técnico en turismo, estudió en el Instituto Superior Primo Capraro, en la ciudad de Bariloche, y desde siempre tuvo certeza de que quería trabajar en el área de gestión de la montaña del Parque Nacional, que desde chico practica actividades de montaña. En el año 2008 empezó como pasante en la Oficina de Información Turística del parque y logró distinguir la oficina en calidad turística. Después formó parte del área de planificación de uso público, que es donde se desempeña en la actualidad como referente de la montaña en el parque y en Patagonia. Realiza tareas de planificación, relevamiento y regulación de actividades y gestión de nuevas propuestas de senderos, refugios, áreas de pernocte de montaña, entre otras cosas. Lo va a acompañar en la charla Ana Laura Barrandegui, que ella es licenciada en Turismo y Hotelería, estudió en la Universidad Nacional de Quilmes, también es técnica en Turismo, que estudió junto con Enrico en el Instituto Primo Capraro, en Bariloche. También en el año 2008 ingresó al Parque Nacional como pasante en la Oficina de Información Turística. Después trabajó en el área de habilitación y gestión de prestadores de servicios, realizando seguimiento de actividades como rafting, cabalgatas, trekking y esquí. Y en el año 2012 comenzó a trabajar en el área de planificación del uso público, donde coordina la Oficina de Información Turística. Además, gestiona los proyectos estadísticos y de accesibilidad integral del parque y realiza tareas de planificación y gestión de nuevas propuestas, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, los dejo con Ana y con Enrico. Chicos, ¿me escuchan? Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Laura, por la presentación. Bien. Saco la cámara para no perder conectividad. Los dejo con ellos. Bien. A ver si me activo el audio, Enrique. Acá estoy. Bien, perdón. Voy a ponerle, les voy a compartir la pantalla a partir de este momento para iniciar la presentación. Bueno, nuestra presentación en la tarde de hoy tiene que ver con el uso público y la regulación de las actividades dentro de lo que son las áreas protegidas nacionales. En áreas protegidas en general, el uso público es la metodología o el término que utilizamos para las actividades, y bueno, en este caso nosotros como funcionarios de la Administración de Parques Nacionales. Toda esta primera parte vamos a ir haciendo una pequeña referencia terminológica, digamos, de lo que tiene que ver con el uso público y la planificación, y trataremos de ir haciendo referencias con ejemplos como para poder volcarlo al plano de la realidad de lo que es nuestro trabajo en este sentido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de uso público? Es lo primero que les vamos a plantear. Terminológicamente es el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, independientemente de quién las gestione, deben ser provistos por la Administración del Espacio Protegido, en este caso por la Administración de Parques Nacionales, con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales que protegen, es decir, por los cuales existe el área natural protegida. De una manera ordenada, segura, que se garantice la conservación como una de las premisas principales, la comprensión y el aprecio de esos valores, es decir, darlos a conocer para que la gente los pueda comprender y valorar como lo valora el organismo al decidir formar un área protegida en el área puntual, mediante la información, la educación y la interpretación del patrimonio. Bueno, esto tiene que ver con, básicamente, es muy difícil el concepto de uso público como nosotros lo conocemos para quienes no trabajan en el área protegida. Es un concepto quizás extraño. Estamos acostumbrados a escuchar uso público como cuestiones del transporte, la circulación por áreas que son abiertas y no pagas,
y bueno, y no precisamente en la terminología que se usa dentro de un área protegida tiene que ver con eso, sino que básicamente refiere a todo tipo de actividad que se realice dentro del área protegida, dentro del área natural protegida, que tiene como finalidad principal el conocimiento y el contacto. El uso público tiene un componente muy importante que tiene que ver con lo que retribuye el área protegida a la persona que entra en contacto con ella, ¿no? Buenas. Bueno, en ese sentido lo que podemos definir también como uso público es ese mensaje que se transfiere a la persona que está recorriendo el Parque Nacional, garantizándole, como decía Ana, de una forma ordenada y segura y gestionando la conservación y la comprensión del medio ambiente que los rodea, otorgándole valores que refuercen y contribuyan a esa visita, que le dejen un mensaje a la persona que está recorriendo el Parque Nacional. Bueno, ahora hablamos de lo que es una actividad de uso público. La actividad de uso público es una acción de ocio o esparcimiento que llevan a cabo los visitantes, esto va a ser un término muy importante del que vamos a hablar un poquito más adelante, dentro del espacio natural protegido, utilizando los servicios provistos por el área protegida o por algún tercero, necesarios para ese acercamiento y ese contacto con los valores naturales y culturales que protege el área protegida. Acá me voy a detener un segundito porque venimos hablando de valores y por ahí no queda claro. Cuando hablamos de valores naturales y culturales, hablamos de los motivos por los cuales existe el área protegida. Y son muy variables y dependen de cada lugar en puntual, ¿no? En el caso de Nahuel Huapi, cuando hablamos de valores, podemos hablar, protege valores naturales y culturales. Hay áreas que únicamente protegen valores naturales. En este caso tenemos la suerte de contar con la conjunción de ambas. Y podemos hablar desde los paisajes, las cuencas hidrográficas, una montaña particular como motivo de protección, el valor cultural que nos ha dejado de legado las poblaciones que han estado en esta región de la Patagonia, que datan de hace más de 13.000 años. Esos son valores, digamos, son los motivos por los cuales existe el Parque Nacional. Y las actividades de uso público son todas aquellas que las personas realizan, que los visitantes realizan, para entrar en contacto y acercamiento, digamos, a estos valores puntualmente. La administración del espacio lo que tiene que hacer es facilitar que se den esas actividades, y es donde entramos nosotros, a justamente dar lugar a que las personas puedan hacer este contacto. Bien. Un poco lenta mi conexión. Bueno. Como les decía, vamos a hacer referencia a un visitante y vamos a hablar también de lo que es turista. Muchas personas nos hablan o quienes trabajan o prestan algún servicio dentro de las áreas protegidas normalmente referencian a los turistas. Y nosotros como organismo protector y de sustento del área protegida hablamos de visitantes. Y acá vamos a hablar de la diferencia entre por qué visitante y no turista. Porque el visitante es un concepto bastante más amplio, que el visitante es aquella persona que visita y entra en contacto con el área protegida con una finalidad de obtener algo a cambio, de un disfrute, del conocimiento, del estudio del lugar que visita. Puede ser justamente un tesista de una universidad que está haciendo un desarrollo y bueno, y ingresa al Parque Nacional como visitante para tener contacto con los motivos de su creación, con los servicios con los que cuenta, con los distintas, tenemos información o investigaciones de infinidad de temas en el área protegida, visitantes que visitan con infinidad de motivos, están aquellos que vienen con el fin de conectar con la naturaleza desde una forma espiritual, conectar con la naturaleza como conservacionistas, conectar simplemente para el descanso y el disfrute. Y un turista puede ser un visitante también, pero básicamente un turista es una persona que se la considera turista, aquella persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual para hacer visita o uso de un lugar
por lo menos 24 horas, utilizando recursos económicos que no adquirió en el lugar que visitó. Entonces, yo, como por ejemplo local de la ciudad de Bariloche, ciudad vecina al Parque Nacional Nahuel Huapi, puedo ser una visitante, pero no sería una turista dentro del área protegida. Y en ese sentido también podemos mencionar que, bueno, los turistas destinan dinero o sus recursos y los dejan en el lugar que están visitando, ¿sí? Eso lo podemos hacer mucho hincapié, ya que, por ejemplo, un turista puede llegar a la ciudad de Bariloche y en avión utilizar todos los equipamientos y la infraestructura de la ciudad, y en ese momento en que ingresa al Parque Nacional comienza a ser para nosotros un visitante. Ese visitante puede o no dejar dinero, pero no necesariamente es una condición. Para nosotros comienza a ser un visitante, ya que empieza a adquirir todos los valores que nosotros procuramos transmitirle. Pueden hacer uso de un refugio dejando dinero, o pueden acampar libremente en la montaña, pueden transitar nuestras sendas, y las sendas ya del Parque Nacional comienzan a ser el recurso que el parque les brinda. Por ejemplo, para traerlo más a colación, en Nahuel Huapi puede comenzar a hacer un sendero del lago Gutiérrez, en la seccional del lago Gutiérrez, y llegar hasta Playa Muñoz, y está haciendo uso de las sendas del parque y visitando una playa, haciendo uso y esparcimiento del lugar, y luego regresar. A su vez, también el visitante puede transformarse en un turista, ya que desde el momento en que deja el Parque Nacional y está en la ciudad, ya está destinando sus recursos en el parque, en la ciudad, haciendo uso de todo el equipamiento y la infraestructura. O sea, es algo que puede darse de una característica a la otra inmediatamente, no es algo fijo, no es una característica fija. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, entonces como mencionamos, un visitante puede o no ser un turista, así como también puede o no ser un residente local, nacional, puede ser un extranjero también, o un poblador del área protegida. Para lo particular y lo más importante acá para hablar de que sea considerado un visitante dentro de un área protegida es que realice una actividad de uso público. Y, por ejemplo, el simple hecho de ingresar al área protegida o transitar por ella o vivir en ella no pueden ser considerados, no es suficiente para que se los considere como visitantes. Es algo muy habitual. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la circulación por la ruta 40 que atraviesa el área protegida, en circulación desde Bariloche al Bolsón. Esas personas están transitando dentro del territorio del área protegida por una ruta nacional, circulando de punto a punto entre dos ciudades. Ingresan al área protegida, pero no los podemos considerar visitantes. Sin embargo, existen otros ejemplos en los que sí. Por ejemplo, ¿no? Esta persona que está transitando por la ruta de Siete Lagos, en el momento que frena en un mirador de Siete Lagos, toma una foto, lee cartelería interpretativa, o también realiza un sendero como puede ser el de Cascada Nivinco, ya está ingresando al Parque Nacional, haciendo observación de aves, transitando por la naturaleza. Este mensaje que el parque le otorga al visitante, ahí claramente es transmitido, y comienza esta conexión, ¿no?, entre el Parque Nacional y las personas que lo transitan. Y esas definiciones y ese concepto que se deja es en el que nosotros hacemos hincapié. Claro, ahí se da perfecta la diferencia entre el visitante y el no visitante haciendo uso de un mismo recurso, en este caso del tránsito de una ruta nacional. La ruta nacional 40, en el segmento que menciona Enrico, en el segmento de los Siete Lagos, es una ruta reconocida como ruta escénica. Y en esa ruta escénica, por ejemplo, está limitado el acceso de la circulación de camiones de cargas. No pueden circular por ahí. Así como tampoco se minimiza el tránsito de vehículos de gran porte como colectivos grandes de doble piso, son más bien excepcionales, y el parque como servicio otorga justamente esta infraestructura y estas instalaciones que tienen que ver
con la interpretación. Cada mirador tiene, por ejemplo, un cartel interpretativo que enseña a los visitantes qué es lo que tienen la oportunidad de apreciar desde ese lugar. Bien. Bueno, ahora pasamos a hablar de nuestra tarea particular que tiene que ver con la planificación. Es el eje de nuestro accionar en esta área en esta oficina de la administración del parque. Bueno, la planificación es un proceso. Es un proceso que lo que tiene como característica principal es que define los escenarios a futuro, tendientes a la mejora del escenario actual. Entonces, es la forma en la que encaminamos todas nuestro accionar y nuestras tareas en pos del cumplimiento de objetivos, ¿sí? La planificación estratégica es formular, implementar y evaluar las estrategias que nos permiten alcanzar o lograr esos objetivos que están planteados. ¿Por qué y para qué planificamos? Bueno, básicamente para delinear este futuro deseado. Nosotros realizamos este tipo de tareas a partir de una foto cero, solemos llamarla foto cero. La situación de la foto cero puede ser en un área prístina y no intervenida, en la que queremos que se dé una actividad o que se llegue a dar un desarrollo para el uso público, o puede ser un área que ya está absolutamente intervenida, sobre la que tenemos que realizar un ordenamiento. Para ese ordenamiento requerimos de la planificación y delineamos, digamos, el futuro de lo que queremos para ese lugar a futuro en base a lo que hay hoy en día y la forma en la que vamos a desarrollar, digamos, de qué manera vamos a gestionarlo. En ese escenario futuro que nosotros procuramos delinear y en esa foto cero que tomamos, como decía Ana, a veces no tenemos una foto prístina, sino que tenemos una foto desde el momento en que nosotros intervenimos. Puede ser o no deseado, pero nuestro objetivo es lograr mejorar eso, ¿sí? Para esa mejora comenzamos a articular los medios necesarios y a trabajar con distintas situaciones, siempre en pos de mejorar esa situación, de la cual puede llegar a darse que sea una situación que involucre otras áreas o no, pero bueno, en ese escenario comenzamos a trabajar y a gestionar cuáles son las herramientas que son necesarias. Bien, bueno, existen distintos niveles de planificación bajo los cuales trabajamos. Para el caso de la Administración de Parques Nacionales y cada parque en particular, trabajamos en base a un plan de gestión. Nuestro plan de gestión vigente es a 10 años y es bastante nuevo. Se aprobó hacia finales del año 2018, si no me equivoco, 2019 no, 2018. Este es el plan rector que rige todos los objetivos bajo los cuales vamos a trabajar la organización toda, la administración toda, digamos, de Nahuel Huapi. El mismo funciona bajo, por ejemplo, una zonificación. Tenemos zonificaciones que sería un modo segundo, digamos. La principal es el plan de gestión, después tenemos las zonificaciones por distintas áreas, por características afines o comunes o tipo de prácticas afines o comunes, las asociamos. Planes de uso público, que los planes de uso público se pueden generar de manera exclusiva, siempre todas estas desprendiéndose del plan de gestión, no es que son ajenas unas a otras. El plan de gestión nos plantea en los próximos 10 años los objetivos, o sea, es nuestra foto cero y nuestra foto a futuro de lo que pretendemos, los objetivos de lo que pretendemos para la gestión del área protegida, y haremos planes de uso público puntuales para lugares, como por ejemplo un plan de uso público de Isla Victoria. Como para decirles un destino en el que se puede dar un plan macro. ¿Por qué? Porque es un área medianamente extensa en la que se dan múltiples tipos de actividades y distintos tipos de ordenamientos para los que tenemos que trabajar. Después tenemos la planificación o ordenamiento de áreas de uso público intensivos. Ahí podemos hacer referencia, bueno, nuevamente a un destino masivo como por ejemplo Pampa Linda en el Cerro Tronador.
Y después algo menor, pero que requiere siempre la misma sistematología de trabajo, como por ejemplo el ordenamiento de un área de acampe. Es un área limitada, que normalmente tiene de 1 a 3 hectáreas, dependiendo si es un área en una propiedad privada, si es un servicio que quiere brindar un poblador criollo o una comunidad dentro del área protegida. Bueno, y el área se delimita, muchas veces tienen límites físicos y muchas otras nosotros los delimitamos puntualmente por superficies a afectar en base a las posibilidades del lugar. Esos son básicamente nuestros distintos niveles de planificación. Arrancamos de plan de gestión y de ahí se desprenden todos los demás en base a las necesidades de cada sitio o actividad puntual. Bien, en la siguiente vamos a hablar de algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con que la planificación tiene que ser un proceso participativo. Le cedo la palabra acá a mi compañero en este tema. Bien, para nosotros tiene que ser la planificación participativa porque nuestras decisiones involucran a un montón de actores, como por ejemplo los pobladores, las comunidades del área protegida, los propietarios del área protegida, los concesionarios, los fraccionarios de servicios, los municipios y otras jurisdicciones de interés, las organizaciones de civiles. En ese sentido, cuando nosotros tomamos un proyecto, comenzamos a planificar, se comienzan a trabajar con distintos actores, los cuales son clave para que la planificación sea exitosa. Si nosotros no involucramos a estos actores, la planificación puede fracasar y eso es a lo que no apuntamos. Entonces se comienzan a trabajar desde, como veíamos recién, los distintos niveles de planificación y a involucrarse determinando cuáles son estos actores que tienen que intervenir en este proceso. Bien, ahí les cedo la palabra a mi compañero. Bien, sí, bueno, como decía Enrico, cualquier decisión que tome la administración afecta a estas personas y es parte de nuestro trabajo al momento de abordar una planificación el identificar quiénes son, porque podemos hablar pobladores, comunidades, propietarios y municipios. Este Parque Nacional tiene mucha relación con distintos actores de este tipo, pero para cada... por ejemplo, para el plan de gestión tuvimos que contemplar a los participados, o sea, a los actores todos. Tener en cuenta a los municipios, por ejemplo, de Bariloche, de Dinahuapi, de Villa Langostura, de Villa Traful, las comisiones de fomento de, bueno, El Manso, Villa Mascardi. Son todas poblaciones estables que están asociadas al Parque Nacional, algunas por estar 100% rodeadas por el área protegida y otras por tener contacto parcial. Así también hemos tenido en cuenta a todos los prestadores de servicios y concesionarios que de alguna manera su fuente o su recurso económico depende del área protegida. Los propietarios privados, que también hay un área de propiedades privadas dentro del parque, y los pobladores y comunidades, que también que son parte no solo tienen intereses quizás económicos o necesidades de recursos que son provistos por el Parque Nacional de manera natural, y otros que tienen que ver con que en muchísimos casos también son prestadores de servicios de uso público, como por ejemplo áreas de acampe, que es algo muy habitual que se da en base al área en la que ellos habitan. Y contemplarlos a la hora de planificar nos lleva a nosotros a una tarea más exitosa, porque se encuentran en conocimiento de nuestros objetivos, forman parte de ellos, y nosotros planificamos contemplando el no afectar y que esto sea un proceso sostenible en el tiempo y por supuesto sustentable. Continuamos con los insumos necesarios para la planificación. La planificación necesita, para poder iniciarse, además de contemplar quiénes son las personas que se involucran porque pueden verse afectados por nuestras decisiones, es información. La información tiene que ser seria y confiable y esta parte de los datos estadísticos. Los datos estadísticos son datos estudiados y sostenidos que permiten tener un panorama de, por ejemplo, las preguntas que vemos en pantalla. ¿Qué se hace? ¿Quiénes?
cuántas personas, dónde, cuándo, de qué manera, por ejemplo, son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de planificar. Y para ello recorremos a los datos estadísticos. Los datos estadísticos pueden estar producidos por nosotros mismos de manera histórica. Este Parque Nacional tiene un proyecto estadístico que data del año 2010 y que viene haciendo un relevamiento de datos sostenido desde entonces. De la mayoría de las actividades que se desarrollan en el parque y de las que podemos tener un cierto control. Y también se pueden ser, por ejemplo, datos estadísticos de tipo cualitativos, que tiene que ver con las características de las personas que nos visitan, los perfiles de las mismas, así como también la opinión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el nivel de satisfacción de lo percibido o de lo recibido en las distintas áreas del Parque Nacional o de los distintos servicios que el parque brinda. Servicios propios, como por ejemplo la atención del cuerpo de guardaparques, la atención en las oficinas de información, el estado de caminos, senderos y miradores y todo lo que tiene que ver con el equipamiento y la infraestructura prevista por el Parque Nacional, por el área protegida, y también evaluamos lo que tiene que ver con la satisfacción y la opinión de las personas respecto a los servicios que los brindan terceros, pero que son habilitados por esta administración. En ese sentido, como datos estadísticos, a nosotros nos ha servido durante estos últimos años de gestión el recurso que nos ha propiciado el registro de trekking. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos llegar a saber quiénes son las personas que están circulando por las sendas del parque, cuántas personas están circulando por ejemplo, la red troncal, dónde lo están haciendo, en qué lugar están frecuentando más, llámese el refugio Frey, el refugio San Martín, etc. Y en qué época del año, ¿sí? Transitan más personas. Nosotros vamos superponiendo esa información, cruzándola con los registros estadísticos de los visitantes de los refugios. De esa manera nosotros podemos compatibilizar la información, cruzarla y hacer una toma de decisiones más adecuada. La época del año también, la estacionalidad, sufre en el Parque Nacional Nahuel Huapi, tiene un gran impacto. Entonces, en este sentido, nosotros no tenemos la misma cantidad de gente caminando en verano que en invierno, y a su vez, en ese sentido, también hemos implementado el registro de pie travesía que nos permite saber cuál es el uso invernal de la montaña y comenzar a recabar datos que a futuro nos pueden delinear una toma de decisiones más acorde al Parque Nacional y al uso de la montaña. Por eso también hablamos de esto, ¿no? Información seria y confiable. La suerte que tenemos de poder comenzar a cruzar datos lleva a que el número real de visitantes esté más cercano. También contamos, por ejemplo, con los cobros de acceso del Parque Nacional, es otro recurso para poder obtener información de la accesibilidad del parque. Bien, y bueno, estos datos estadísticos que fueron, o sea, las herramientas fueron elaboradas, por supuesto, para la toma de decisiones, decimos, ¿no? Y cuando hablamos de la toma de decisiones, bueno, en base a los ejemplos que nos dio Enrico, podemos hablar de, bueno, ¿qué hacemos con la información que nos brinda, por ejemplo, un registro de trekking? Como bien decía él, nos otorga información real de la gente que está caminando, dónde está caminando, cuándo está caminando, nos referimos a estacionalidades con el cuándo. Y esa información a nosotros nos permite, en la toma de decisiones, por ejemplo, sentar prioridades para las actividades de remediación, para las actividades de mantenimiento, de señalización, y esas prioridades nos permiten ir diciendo, bueno, es fundamental que también en base, por ejemplo, a las encuestas del estado de caminos y senderos, obtener información, por ejemplo, podría surgir un tema de hay insatisfacción respecto al estado de tal o cual sendero o pasarela. Fantástico. Con esa información recabada de los datos cualitativos de encuestas, lo cruzamos con la información de los registros de esos lugares. Y ahí notamos qué prioridad tiene para nuestras agendas de gestión, para nuestras agendas de trabajo y de planificación. Para poder decir, bueno, en este momento tenemos que poner todas las miradas en la resolución de esta problemática. Nuestras encuestas nos están arrojando que hay problemática en 3 lugares puntuales, y en base a las estadísticas, porque por ejemplo por una cuestión de gestión y presupuestaria muchas veces uno tiene que seleccionar e ir poniendo en orden de posibilidades las acciones a tomar. Y
De esa manera, sabiendo en cuanto a datos cuantitativos, los registros nos arrojan la cantidad de visitantes que hacen uso de ese sitio, vamos viendo dónde tenemos que poner primero toda nuestra atención para resolver cuanto antes ese problema. Y así sucesivamente, la prioridad, por supuesto, va a ir avanzando hasta llegar a cubrir idealmente, todas las problemáticas y así lograr una mayor satisfacción y calidad de visita de nuestro Parque Nacional. Bueno, cuando hablamos de la planificación como un proceso, hablamos de lo que tiene que ver con un diagnóstico. Esa es la etapa primaria, que tiene que ver con responder todas las preguntas que mencionamos anteriormente, que respondemos mediante la búsqueda de información. Definimos dónde, planeamos cómo, ejecutamos lo que planeamos, ponemos en práctica, digamos, esta planificación o este plan de trabajo. Ese plan de trabajo luego es evaluado y a raíz de su evaluación hacemos ajustes, o sea, aprendemos y ajustamos para la mejora. La planificación es continua, es dinámica, es cíclica y vuelve a iniciar, siempre se vuelve a iniciar con lo aprendido como insumo para la mejora. O sea que cada ciclo nuevo que iniciamos nos va a ofrecer mayor información para que las tareas sean mucho más eficientes en el segundo, tercero, o en los ciclos sucesivos, básicamente. Planificación, esta dinámica que nos van imponiendo en el día a día, también se ve afectado muchas veces por las situaciones de trabajo que se dan de manera cotidiana, situaciones que hay que resolver y a veces nos sacan un poco de esta planificación o de este objetivo de planificación que tenemos. Para resolver esa cuestión, nosotros lo que establecemos son agendas de trabajo que van variando y esta dinámica la lleva a actualizarse periódicamente. Es una manera de poder enfocar las energías, las fuerzas que vamos invirtiendo en solucionar cada situación que se va dando. Es una herramienta que además nos da más aprendizaje del que nos puede llegar a brindar también la planificación. Es una dinámica que nos lleva a esto, por ejemplo, no sé, tenemos una nueva solicitud de un sendero. Bueno, bien, ¿cómo lo podemos llegar a abordar? ¿Cómo lo podemos llegar a poner en agenda? La solicitud de un nuevo refugio, y así vamos priorizando cuáles son nuestros objetivos, y a su vez también nos lleva a ver cuáles son los trabajos que se concretan o no se concretan, ¿no? Entonces, de la manera que nosotros tenemos la situación de no haber concretado un objetivo y tomar otro, nos lleva a detenernos y realmente enfocar las energías en terminar un trabajo iniciado que a la vez o a la larga nos va a dar mucho más rédito a nosotros como actores para tener un mayor conocimiento y un mayor aprendizaje, y así poder volcarlo en un nuevo proyecto el cual ya encararíamos con otra visión, ¿no? Viendo cuál fue el crecimiento, cuáles fueron los aprendizajes, qué cosas ajustar, cómo podemos evaluarlo en el largo plazo. Y bueno, son estas pequeñas herramientas que tenemos nosotros para poder mejorar. Bien. ¿Se me escucha? Ahí estamos. Las consideraciones fundamentales al momento de planificar, trabajamos en base a 6 premisas principales que tienen que ver con los factores ambientales, la seguridad, la accesibilidad, los actores, que ya los mencionamos anteriormente, los servicios que brinda el área protegida y los servicios de terceros. Pero, como acá nos señalan estas dos personas, las consideraciones que se refieren al cuidado y al mantenimiento o a la protección del ambiente y la seguridad de las personas son las dos consideraciones fundamentales en nuestro trabajo. Las otras 4, si bien son bases y son pilares, algunas pueden en alguna situación o en algún tipo de planificación no estar presentes.
Por ejemplo, en un desarrollo de planificación o de ordenamiento nuevo, bueno, no de ordenamiento, pero sí de planificación nuevo, puede que no hayan servicios. Entonces esa pata no va a estar. Puede que no haya actores involucrados. Rara vez ocurre, pero puede ser que se dé que no. Puede que no podamos cumplir con todos los aspectos de la accesibilidad. Si bien es un pilar para nosotros que la accesibilidad sea una parte, no siempre se dan todas las condiciones para que se cumplan un 100%, pero bueno, en alguna medida siempre tiene que estar. Y puede que, como les decía, no haya tampoco servicios de terceros. Pero para el trabajo nuestro, las consideraciones ambientales y de seguridad no pueden faltar bajo ningún punto de vista. Ambientales porque tiene que ver con la sostenibilidad a futuro, la conservación a futuro de este patrimonio que protegemos y resguardamos, el motivo por el cual existe el Parque Nacional. Y la seguridad porque nosotros como órgano del Estado Nacional tenemos la obligación de velar por la seguridad de las personas por sobre muchos intereses. Se dan muchas ocasiones que se priorizan necesidades de desarrollo económico, planteando actividades, por ejemplo, innovadoras que no se han prestado dentro del área protegida, de las cuales uno no quiere decir que sean inseguras, sino que de las cuales no existe, por ejemplo, en nuestro país información suficiente o órganos que puedan asegurar las características y las formas de práctica segura de esa actividad. Entonces, ahí nosotros tenemos que realizar un parate para replantearnos si existe una posibilidad de que llevemos adelante esa planificación si no podemos asegurar la integridad de las personas. Entonces, cuestiones de conservación ambiental y de seguridad de las personas no nos puede faltar en ninguno de los procesos que encaremos como órgano. Y bueno, acá pasamos a la parte que nos interesa, que es volcar a la realidad a través de una experiencia de planificación. Sí, en este caso nuestra experiencia de planificación se sitúa en el proyecto de la biblioteca, es en el ordenamiento de la actividad de escalada en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Nosotros comenzamos nuestro proceso hace ya 2 años aproximadamente. Está regido por el plan rector, que es el plan de gestión. El plan de gestión del Parque Nacional establece objetivos por unidades de gestión territorial. Y en este objetivo de unidad de gestión territorial está el de ordenar ordenar las actividades de montaña que se realizan de forma espontánea. Nosotros lo comenzamos al objetivo a este proyecto con la propuesta de terceros, ¿sí? Se realizó una propuesta individual de un actor y después también se recopilaron propuestas de otros actores, como por ejemplo de la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Al recibir las propuestas y enmarcarlas en el plan de gestión, comenzamos a recopilar toda la información necesaria. Información, como mencionábamos anteriormente, estadística, cuál es el uso del lugar. Al no tener nosotros datos concretos sobre el uso de la biblioteca, recurrimos a la información que nos brindaron los guardaparques. Los guardaparques tenían contabilizada una idea de la cantidad de visitantes que estaba concurriendo al lugar, y al contar con terceros ya involucrados en el proyecto, también pudimos recurrir a ellos. Estos actores nos pudieron brindar una información o una noción de cómo estaba evolucionando en el último tiempo el lugar, ¿sí? En un momento dado que nosotros ya contábamos con la información de los actores y información estadística, se conforma un grupo interdisciplinario de trabajo. En este grupo nosotros convocamos a científicos, a biólogos, a un equipo de seguridad, de gestión del riesgo, a las personas que trabajan en los rescates en el Parque Nacional, a los guardaparques que nos acompañaron también en los relevamientos. Y una vez conformado este grupo, se hace una práctica en campo donde hacemos una primera incursión en el sector. Pudimos relevar cuáles eran las vías que se estaban utilizando, ya contábamos con información propiciada por los actores.
Entonces ya teníamos una guía que se había desarrollado del lugar. Comenzamos a analizar desde todos los aspectos posibles cuál es la viabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces se hicieron reuniones internas y externas, ¿sí? Donde se hizo puesta en común de toda la información, comenzando a analizar, como mencionaba recién Ana, el aspecto ambiental, analizando también el aspecto de seguridad, cuál era la accesibilidad del lugar, cuáles eran los servicios de terceros que se podían ofrecer. Se procuró involucrar todo lo más posible en este análisis. Entonces, en cada una de las salidas que se han hecho hasta el momento, siempre se hicieron con un foco, enfocándonos en algún aspecto clave. Así como se hicieron relevamientos de senda también, lo que hablábamos, ¿no? En el uso público, nosotros tenemos que procurar tener una visión macro del proyecto. Entonces, se analiza dónde está el estacionamiento, si se puede mejorar. En ese caso, también traigo a colación en esta segunda imagen que se ve. Contamos con la participación de la Asociación de Escaladores de Bariloche, la AEBAR, que está en conformación. Se armó un relevamiento con ellos y con los guardaparques, analizando la senda, el estacionamiento, viendo si se podría mejorar el recorrido de la traza, porque la traza actual lo que sucede es que supera un gran desnivel en un corto tramo. Entonces, nosotros podemos analizar, en este caso puntual, cómo la podemos hacer más sustentable, superando el desnivel de una manera más progresiva. Bueno, todas estas cuestiones en el proyecto fueron incluidas. El objetivo primordial de esto es cuidar lo más posible el ambiente. Entonces, cada uno de los aspectos tiene que estar centrado en ese cuidado. Así como en los últimos relevamientos hicimos foco en las especies, también en este sentido se diagramaron cómo podrían llegar a establecerse pies de vía más seguros para que el impacto sea menor, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Este es un trabajo que a mí me llama a poder enfocarlo siempre con actores, ¿no? Todo el tiempo involucrando esto, biólogos, escaladores, gente que camina y así sucesivamente, gente que trabaja en rescates. La idea es poder conformar un trabajo final que sea lo más prolijo posible. Bueno, ahí, como se puede ver en las imágenes, esto es un poquito de ejemplos de los distintos abordajes que se fueron haciendo durante esta experiencia de planificación, que como decía Enrico, parte desde el pedido de terceros y luego el trabajo de incluir esta propuesta de terceros dentro de lo que tiene que ver el marco de nuestro plan madre, nuestro plan rector, y está como todo lo que vinimos hablando volcado a la realidad en un proyecto, en un sitio de uso específico. Se hicieron las pruebas de terreno, como pueden ver en las imágenes que se están haciendo las pruebas de las distintas vías posibles que los grupos de usuarios espontáneos hacían del lugar, los biólogos haciendo análisis de todo lo que tiene que ver lo ambiental, las especies que están en la zona, cuáles se podrían ver afectadas con el uso habilitado y ya no espontáneo de esta zona a regular, a ordenar. Y bueno, básicamente es una experiencia interesante que, bueno, que nos trae a este encuentro que estamos teniendo en este momento y está en pleno proceso de desarrollo. Y sí, y en este caso también el lugar elegido, al haber sido la biblioteca, nos da la posibilidad de trabajar con una modalidad de escalada más sustentable, ¿no? Con el ambiente, ¿no? Que no deje tanto impacto, ¿no? Eso también nos abre la puerta a la escalada tradicional, que es la escalada que se practica en la biblioteca, al no utilizar pernos de expansión. No deja tanto rastro en la roca, el impacto es menor. También es un lugar que tiene, comparado con otros lugares del Parque Nacional,
un uso bajo, entre comillas, no es lo mismo que si nosotros hubiéramos elegido comenzar el ordenamiento de la actividad en Frey, donde ya es muy masivo. Entonces esto ya nos da, como hablábamos recién, ¿no? Cuáles son los objetivos de la planificación y cómo poder nosotros ir mejorando paso a paso. O sea, si nosotros comenzábamos el ordenamiento de la actividad por un lugar como Frey, íbamos a estar frente a un desafío muy, muy grande. En cambio, al comenzarlo en la biblioteca nos encontramos con esto, la modalidad de escala tradicional en un uso relativamente bajo. Nos brinda la posibilidad de estar mejor parados ante el resto de los lugares que elijamos en el futuro para incursionar y comenzar a ordenar la actividad. Ese es el motivo principal por el cual nos enfocamos en la biblioteca en sí. Bueno, de esta manera vamos dando por finalizada nuestra exposición y la experiencia que les presentamos en relación al ordenamiento de la montaña. Les agradecemos mucho por su tiempo. Gracias, Ana. Gracias, Enrico. Bueno, vamos a darle lugar a la segunda charla. Les pido a quienes tengan alguna duda o que le escriban en el chat o que esperen a que finalice la sesión, así hacemos todas las preguntas juntas. Ahora va a dar la charla Luciana Musela y Simón Cuminetti. Van a hablar de la regulación en la APN en relación al reglamento para la evaluación de impacto ambiental. Luciana es técnica y licenciada en información ambiental, es recibida en la Universidad Nacional de Luján, trabaja en parques desde el 2015, en tareas relacionadas a la educación ambiental, el uso público y la conservación, que fue donde empezó en la Reserva Otamendi, actual Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, y desde el 2018 trabaja en la Dirección Regional Patagonia Norte, específicamente en las evaluaciones de impacto ambiental, sobre todo que tengan que ver con las grandes obras. Simón es abogado, recibido en la UBA y es técnico acuicultor, recibido en la Universidad Nacional de Comahue, trabaja hace 25 años en la Dirección Regional y ex Delegación Técnica Patagonia, en temas legales y ambientales. Los dejo con ellos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Lauri, por la presentación. ¿Se nos escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Bueno, me silencio. Ahí vamos. Bueno, arrancamos. Nosotros, bueno, nos toca dar cierre a este ciclo de conocer, conservar y disfrutar la montaña. Vamos a tratar de ser escuetos. Nos toca hablar sobre la regulación de actividades en los parques nacionales. Vamos a hablar específicamente sobre el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Y bueno, para darle un poco de dinamismo a la charla, lo que les queremos proponer es iniciar esta charla con un interrogante, ¿no? Y con una situación hipotética que puede surgir a un escalador en un sitio nuevo dentro de un parque nacional, cuando se encuentra ante un lugar que le gustaría escalar y que supongamos que no hay una vía, ¿no?, definida. Bueno, ¿qué alternativas tiene ese escalador curioso que quiere iniciar esa aventura en la montaña? ¿Qué alternativas tiene de afrontar esa situación, ¿no? Si encara la situación directamente y sin, digamos, consultar al parque o sin tener noción de los reglamentos que regulan las actividades, o bien yendo por la vía administrativa que corresponde, que es proponer una propuesta en esa intendencia de ese parque nacional, y bueno, y cómo vamos a regular esa actividad en el marco del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. La idea que tuvimos cuando nos invitaron a participar era tratar de ponernos
no tanto en el lugar que ocupamos cotidianamente en nuestro trabajo, sino en la cabeza de quien entra a un parque nacional con la idea de hacer una actividad. Y organizamos esta charla en función de eso, en qué es lo que se plantearía un visitante del Parque Nacional interesado en hacer esta actividad. Bueno, entonces ahora vamos a explicar, acá tenemos el pulgarcito arriba, ¿no? Que entendemos que es por, si vamos por derecha, y el pulgarcito abajo si iríamos por izquierda, ¿no? Bueno, acá una breve presentación de lo que es este reglamento. Este reglamento es uno de los más importantes que tenemos porque es transversal a todos los parques del país y es el instrumento obligatorio que aplicamos tanto para cuando se presentan proyectos de particulares o propios de la administración, ¿no? Y el objetivo de este reglamento es justamente establecer un procedimiento de pautas ambientales y de evaluaciones, que ahora después vamos a desarrollar brevemente, para poder gestionar y prevenir aquellos impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo de esos proyectos o de esas actividades. Bueno, entonces, ¿por qué es conveniente que lo apliquemos, ¿no? Y que respetemos este reglamento? Y acá nos vamos a dividir en dos situaciones. La primera es, bueno, para prevenir y gestionar los impactos, como veníamos diciendo, los impactos negativos, ¿no? Y otra para evitar problemas personales, administrativos y o legales, que después Simona ahí les va a contar específicamente sobre el punto B. Bueno, yo brevemente les voy a comentar la alternativa A, en esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es conveniente que lo apliquemos? Aplicar el reglamento nos permite, como decíamos, ante una propuesta, supongamos de un escalador, ¿no? Que le interesa abrir una vía en un sitio prístino y que no hay nada ahí. Bueno, puede presentar la propuesta en la intendencia del área protegida a través de lo que nosotros conocemos en el reglamento como una ficha de proyecto. Esa ficha de proyecto, vamos a ir acá desglosando cada uno de los puntos, es un anexo del reglamento, acá hay una imagen alusiva, que presenta los datos básicos de lo que uno quiere hacer dentro del área, ¿no? Tiene varios compartimentos a ser completados, pero básicamente se divide en los datos básicos del proyecto, que sería, bueno, el nombre de la propuesta, quién es el que lo propone, el área temática en la que se encuadra y cuáles son las características detalladas de ese proyecto. Ese es el inicio que da lugar a la vía administrativa de aplicación de este reglamento de evaluación de impacto ambiental. Luego de eso, el circuito administrativo, que esto ya es interno nuestro de la APN, sigue con otros anexos que forman parte del reglamento. Uno de los anexos también que compone este reglamento es la evaluación ambiental expeditiva, que es un instrumento que ya utilizamos nosotros, ¿sí? Los técnicos, en este caso de la dirección regional, para poder hacer una evaluación, como dice ahí, expeditiva de esa ficha presentada. Entonces podemos evaluar de manera rápida qué tipo de proyecto es y qué tipo de evaluación requeriría si es que lo requiere, ¿no? Y esto tiene que ver con la envergadura de ese proyecto y la sensibilidad del medio en el que nos encontramos. Y ahí pasamos al tercer estadio de este reglamento, que son los estudios y los informes ambientales, ¿sí? Dependiendo de la tipología del proyecto y la sensibilidad del medio, se establecen diferentes categorías de evaluación. Bueno, y ahí empieza en una tabla una triangulación de datos en la que nosotros podemos definir si ese proyecto va a requerir un estudio de impacto ambiental, un informe de impacto ambiental, que es una figura de evaluación ambiental un poco menor a la al estudio, o un informe medioambiental, que sería la figura más baja de evaluación, por decirlo de alguna manera. Estas cuestiones ya son internas nuestras y es como muy técnico, por eso no nos vamos a detener acá, pero sí nos parecía bueno que sepan que existen y cómo es el procedimiento interno que nosotros manejamos. Finalmente, después de aplicar la evaluación correspondiente, nosotros hacemos una supervisión ambiental. Este también es un punto que está dentro del reglamento y que se aplica al final de la aprobación de las evaluaciones que mencionamos en la filmina anterior, y que va a incluir diferentes tareas de nuestra parte que tienen que ver con el control, el seguimiento y la vigilancia y el cumplimiento, ¿no? Sobre todo,
de lo que se haya establecido en esas evaluaciones aprobadas en cuanto a la gestión ambiental. Y finalmente, los resultados que nosotros vayamos observando de esa supervisión tienen carácter vinculante, es decir, nosotros vamos a hacer el seguimiento de la implementación de ese proyecto que se aprobó por alguna de estas evaluaciones mencionadas. Y finalmente, otro componente del reglamento son los diagnósticos ambientales, que esta figura se aplica para los servicios de infraestructura preexistente. Esto quiere decir, por ejemplo, una vía, en este caso de escalada, que se haya hecho sin tener en cuenta todos los pasos anteriores. Ahí estaríamos en problemas, ¿no? Porque no se podría hacer eso, pero a veces sucede que hay servicios que son preexistentes y que no tuvieron una evaluación ambiental pertinente, entonces se utiliza este diagnóstico ambiental como para poder identificar y analizar los impactos que esa actividad generó en el ambiente y también definir las medidas de mitigación que fueran necesarias. Y ahí ya los dejo con Simón, que les va a explicar algunas cuestiones referentes a la no aplicación del reglamento. Como comentaba Luciana, bueno, esta actividad, como otras actividades, por ejemplo, las que se hacen en el agua, se pueden hacer por la vía correcta o se pueden hacer por la vía incorrecta. Digamos, en un caso concreto, podría suceder que un amigo nuestro nos dice que encontró en un parque nacional un área que no se ha usado para escalada, que es interesante, que es novedosa, y se podría seguir por el camino que proponía Luciana, que es, bueno, acercarse a la intendencia, consultar, ver si el área está disponible como para hacer una actividad como la escalada deportiva. En el caso que esté disponible, bueno, habría que seguir la vía del reglamento que comentaba Luciana recién. Es un trámite que va a tardar un tiempo, pero bueno, le va a dar la seguridad al proponente de la actividad, al escalador y a su grupo de amigos, que la actividad que hagan, bueno, va a estar amparada administrativamente y que no va a haber problemas. Habrá que hacer el trámite, se armará un expediente y finalmente habrá una autorización para hacer la actividad en ese sitio, bajo las condiciones que fije Parques. Ahora, como todo, también hay un plan B, que sería que nuestro amigo nos dice que encontró un lugar, que el lugar está buenísimo, que tendríamos que ir, que ver qué es lo que se puede hacer en el sitio, que nada, que por ahí habría que abrir una pequeña senda como para llegar, porque bueno, está medio cerrado el lugar, podríamos acampar ahí y quedarnos un par de días y explorar un poco el sitio, porque la verdad que el sitio está muy bueno. Ok, este es el plan B, ¿no es cierto? Ok, organizamos el campamento, vamos, instalamos las carpas, hacemos un fogón, la pasamos bárbaro, el día siguiente planificamos empezar a subir para ver qué onda, pero llega el guardaparque, un guardaparque nacional que viene y nos pregunta qué estamos haciendo en el lugar. Bueno, le explicamos que nuestra idea era conocer el sitio, quedarnos un par de días, ver qué tal el lugar para como nuevo sitio de escalada. Pero bueno, este plan B tiene riesgos, y los riesgos concretos que presenta este plan son los siguientes. El guardaparque primero les va a comentar que en el sitio no se puede acampar. Primero les va a preguntar si ustedes pidieron autorización para estar donde están. Después les va a comentar que en el sitio no está permitido acampar. Casi seguramente les explicará que abrir una senda en un parque nacional, que eso implica sacar arbustos o sacar, qué sé yo, o dañar árboles nativos, es una infracción. Acampar en un lugar no autorizado conlleva otra infracción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que el guardaparque va a hacer un acta de infracción. Del acta de infracción va a derivar un proceso administrativo. De ese proceso administrativo, o procedimiento administrativo en realidad, va a derivar finalmente una sanción administrativa. La sanción administrativa en general, para casos como este, en general son multas. Las multas que aplica la administración van de los 50 hasta los 500.000 pesos. Todos los que estuvieron participando de esta actividad no autorizada van a ser corresponsables en la aplicación de
esta sanción administrativa, y probablemente termine en una multa para cada uno de los integrantes, y probablemente, bueno, sí, probablemente en una inhabilitación, por ejemplo, para realizar escalada durante un determinado tiempo. Ok, ustedes podrían pensar, bueno, pero en definitiva nosotros vivimos en otras provincias, que nos apliquen la multa y listo, no la pagamos y ya está. Bueno, ese es otro problema, porque en realidad la administración tiene las herramientas como una vez que se notifica la sanción, si se incumple con la multa que se impuso, llega a la etapa judicial, y la etapa, digamos, y en general el parque es efectivo en la ejecución de las multas. Simplemente se inicia un juicio en el lugar donde viven los infractores, y se cobra judicialmente la multa con todos los recargos que conlleva la ejecución de una multa. Pero ahí no termina la historia, porque hasta ahí, digamos, el plan B, que fue mandarnos sin pasar por la intendencia ni cumplir con los reglamentos vigentes, terminaría en una multa, pero bueno, no termina ahí. Además, se activa otro tema, que es el tema de la responsabilidad civil. Digamos que si nosotros, para hacer esta actividad deportiva, generamos un daño, en este caso, por ejemplo, abrir un camino que no estaba abierto, sacar arbustos o qué sé yo, apear ejemplares jóvenes de árboles para poder pasar por ahí, o no sé, algún tipo de daño a la vegetación. La administración tiene metodologías de cálculo de daño a la flora, también a la fauna, y hay otros daños también que se pueden calcular. Se hace el cálculo, que es una ecuación, y se fija cuál fue el monto del daño. Y conjuntamente con la multa que les comentaba, se les notifica el daño civil que generaron. Y ahí se les abren dos alternativas a este grupo de amigos. O bien restituyen todo a como estaba antes, cosa que es muy difícil, o bien pagan el valor del daño que generaron. Si lo pagan, bueno, el daño civil terminó ahí, pero si no lo pagan, la administración también tiene una vía, que es vía judicial, de cobrarlo. Entonces se podrían encontrar con que el no pago de la multa los llevó a un juicio, y el no pago del daño civil los llevó a otro juicio, con todo lo que ello conlleva, porque ya implica la intervención de abogados, honorarios y demás. Digamos, hay una tercera situación que es posible, que es más remota, pero podría darse, que si ocasionaron un daño serio al ambiente, por ejemplo, apiaron un árbol, que la administración les plantee una denuncia criminal en un juzgado federal, con lo que tendrían, digamos, tres circunstancias derivadas de ir por el plan B. La responsabilidad administrativa, que termina en una multa y probablemente en una inhabilitación. Después, el ámbito civil, donde ustedes tendrían que reparar civilmente el daño que generaron, es decir, indemnizar a parques por el daño que le generaron al ambiente. Y después, una posible denuncia criminal si el daño es un daño que amerita que Parques haga la denuncia criminal. En síntesis, siempre es mejor y recomendable ir por la vía que explicaba Luciana, que es, si detectamos una actividad o un sitio que es interesante para la actividad de la escalada, bueno, pasemos por la intendencia, preguntemos y después iniciemos la actividad. Aún para la administración, porque ustedes podrían plantear, bueno, pero en definitiva, abrir un camino de, qué sé yo, de 20 metros en un parque de 700.000 hectáreas, parecería que proporcionalmente es irrelevante. Y sí, numéricamente, si hacemos digamos, en cuanto a porcentaje de área afectada, en 700.000 hectáreas, los 200 metros cuadrados es un número que hay que ponerlo en notación científica más o menos para que se entienda, pero la realidad es que la suma de los microimpactos es lo que termina generando un gran impacto en el área protegida. Entonces, lo recomendable es ir siempre por el plan A, por la manito que está en verde para arriba, y no ir por el plan B, que es la manito roja apuntando para abajo. Básicamente, primero por un compromiso del cuidado del ambiente, que creo que tanto los que trabajamos en parques como los que hacen actividades o hacemos actividades en el parque es lo que nos interesa.
y además por una cuestión personal, porque esto que les comentaba, que parece tan remoto, no es tan remoto, y nosotros, por lo menos mi experiencia, es que muchas veces gente que decide ir por la vía corta, que es hacer la actividad, digamos, esquivando a la administración, termina involucrada en todo este tipo de responsabilidades que son problemáticas, son largas y nada, y generan muchos dolores de cabeza. Hay un tercer punto respecto al tema legal que se escapa a lo que estamos hablando, pero que bueno, que por ahí está bueno que sepan, que tiene más que ver con uso público, que es lo que hablaron los chicos en la charla anterior, y es que siempre que hagan una actividad en un área protegida federal, sepan que la administración, ante cualquier evento que ustedes tengan, sea que lo hagan por derecha o por izquierda, todos los gastos que la administración tenga que hacer, como supónganse que hay un accidente o que se extravían o lo que fuera, la administración se reserva el derecho de cobrar todos los gastos que se tengan que hacer como para asistirlos. Digamos, esto no tiene que ver con lo que hablamos, pero bueno, es algo que está bueno que lo sepan. En síntesis, mi recomendación, a partir de mi experiencia, vayan siempre por la vía de la manito para arriba en color verde. Bueno, eso es un poco el resumen de nuestra charla para poder explicarles de manera corta y un poco más amena la aplicación de este reglamento que tenemos en la administración. Y no sé ahora si las preguntas que hayan surgido van a ser generales de las dos charlas o si quieren consultarnos algo en particular a nosotros. Estamos abiertos a cualquier consulta que tengan y les dejamos aquí también nuestros contactos, nuestros correos, también por cualquier comunicación o consulta que deseen hacernos. Bueno, gracias Lu, gracias Simón. Un poco, en realidad, les diría que casi sin intención, es muy atinado que cerremos con esta charla, porque dado que este ciclo fue armado con intención de enmarcarlo en la regulación que Parques tiene intención de encarar de la actividad escalada, cerrar un poco con lo que hoy existe para regular la actividad, dado que no hay un reglamento y que hasta el momento no se hizo nada de regulación. Es muy atinado que cierren ustedes para que, bueno, los escaladores y todo el ámbito de usuarios de la montaña sepan cuáles son los pasos a seguir cuando se tiene intención de hacer algo en parques o en las áreas protegidas bajo la administración de parques. Así que, bueno, buenísimo, les agradezco un montón la charla, fueron muy claros, lo mismo a Ana y Enrico. No sé si los participantes tienen alguna duda, alguna pregunta para hacerles a los chicos. Ahí, Marco, sí. Antes, Marcos, perdón, antes de darte lugar, les cuento que las presentaciones, tanto estas como las anteriores de las otras charlas, van a estar disponibles van a estar grabadas en YouTube y van a estar en la plataforma para que cualquiera pueda reescucharla o verla si no tuvo oportunidad de hacerlo en vivo. Así que, y ahí va a estar todo el material que cada uno de los oradores nos dejó a disposición para que puedan profundizar en los distintos temas que fueron tratando. Sí, ahora sí, Marcos. Dale, buenísimo. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. La pregunta iba más relacionada en el sentido de esto de cuando uno presenta tipo un proyecto o una intención de abrir un sendero o un sector de escalada, ¿se genera un trabajo interdisciplinario de alguna manera entre diferentes actores para encontrar esto del mejor, que no se genere tanto impacto? Porque capaz que, no sé, vengo yo, que bueno, soy guía o lo que sea, quiero abrir un sector acá, sendero de escalada, pero no tengo las herramientas como para ver y llevar a cabo el estudio de impacto que se puede hacer. ¿Eso se hace en conjunto? ¿O uno viene, presenta y bueno, a ver que ellos hagan el estudio, que el Parque Nacional se haga cargo o no?
No, bueno, ahí tomo la palabra para la respuesta. En realidad, bueno, nosotros fuimos muy escuetos, podemos compartirles el reglamento de evaluación de impacto ambiental para que lo tengan y lo vean, y también por eso les dejamos nuestros correos, por si después quieren consultarnos cuestiones específicas, pero sí, en realidad esto lleva todo un proceso. La idea es que ustedes sepan, porque muchas veces nosotros también de este lado escuchamos como que parques es una fuente de impedimentos, ¿no? Y la realidad es que no, que una persona un tercero que tiene intenciones de desarrollar un proyecto turístico o una actividad dentro del parque, siempre y cuando sea enmarcada, ¿no?, dentro de la misión y de los objetivos de la administración, la puede presentar en la intendencia del área involucrada, y esa ficha, que es como esa primera presentación y es como yo siempre digo, el DNI del proyecto, ¿no? Yo tengo una idea, lo quiero implementar en un área protegida y me acerco a la intendencia y consulto y me pasan este reglamento de evaluación de impacto ambiental, donde voy a tener esta ficha para completar. Cuando la ficha ingresa a la mesa de entrada del parque involucrado, lo que se inicia ahí es un proceso administrativo interno nuestro, en donde están involucrados primeramente la intendencia, en donde su departamento de conservación hace un análisis de esa propuesta, y ahí se va triangulando, ¿no?, ese proyecto con los reglamentos marcos que tenemos. Luego, si es viable o no, ahí empieza a tomar como diferentes vías ese proyecto, esa ficha, y bueno, dependiendo de esto que yo decía, ¿no?, la tipología, ¿qué quiere decir? Si yo, o sea, no es lo mismo un proyecto de, no sé, como nos ha pasado, pavimentar una ruta, o un proyecto turístico que tiene que ver con un área de acampe o una vía de escalada. Entonces, bueno, dependiendo de la tipología, ¿no?, o sea, del tipo de proyecto, de dónde se quiere hacer, bueno, ahí empieza a tomar diferentes vías administrativas, y con respecto a la evaluación ambiental, dependiendo del proyecto, también se evalúa si en general se hace a través de terceros, que son consultores ambientales, o si la propuesta está, digamos, iniciada a través del mismo parque, se puede hacer con los técnicos de los departamentos de conservación y gestión ambiental que tenga el área protegida. Porque esto también es importante, no quiere decir que porque la intendencia quiera hacer algo adentro del área no tenga que presentar ficha de proyecto. O sea, nosotros como APN, si la intendencia quiere hacer un proyecto turístico dentro del área, también tiene que presentar una ficha de proyecto para poder hacer la evaluación correspondiente. Pero si un tercero que está fuera del sistema de APN quiere también proponer algo, lo puede hacer. Por eso hicimos bastante hincapié en esto de la ficha. No sé si respondo a la pregunta, no me quiero ir por las ramas porque da para hablar un montón, pero bueno, va por ahí. No, sí, de uno puede hablar y profundizar un montón. Creo que me respondiste, incluso capaz te iba a preguntar si se puede hacer lo mismo para fuera del parque. Por ejemplo, en la zona de Villa Pehuen o Moquehue, que está ya al final del Parque Nacional Lanín, que no entra, y hay mucha bosque, muchas cuestiones nativas, y que de golpe ahora Moquehue está creciendo un montón, y que, nada, sé que es de Pulmarí, pero no hay registro no hay nada de estudios. Y creo que va a empezar a explotar mucho esa zona y nada, yo quería ver cómo se puede generar o buscar esta cuestión de enmarcar las sendas o los sectores de escalada que se vengan, o lo que sea. Mira, esta te la respondo yo. Esto te lo comento yo. Todo lo que vimos hasta acá es referido exclusivamente a los parques nacionales. El caso que vos estás comentando, que es la zona de Pehuen o el área de la Corporación Interestadual Pulmarí, está regulado por normas de la provincia de Neuquén. Vos ahí tendrías que consultar, tal vez empezaría por las áreas municipales, como para que te orienten cuál es el trámite, cuáles son las normas que se aplican para la actividad que vos querés hacer, pero ahí te tenés que remitir directamente a las autoridades locales. En el caso nuestro, todo lo que te contamos es referido a los parques nacionales, que son normas específicas para los parques nacionales. Esas áreas están fuera de nuestro radar. Déjame agregar algo, bueno, déjenme chicos agregar algo a la pregunta inicial de Marco, que por ahí también ayuda. Cuando un particular o
Parques mismo, el área protegida, presenta un proyecto, ese proyecto hace un camino, que es el que contaba Luciana, y en ese camino pueden participar externos. No sé si inicialmente fue tu pregunta. Nosotros podemos convocar a, no sé, a investigadores, si tenemos alguna duda del proyecto o de qué impacto puede tener, podemos consultarlo para ver incluso alternativas con intención de que ese impacto sea el menor posible. Por ahí, no sé, por decirte cualquier cosa, no sé, se quiere poner un alambrado en un lugar determinado y por ahí la propuesta nuestra es, bueno, ok, se pone el alambrado, pero en realidad en vez de acá hasta acá se pone en otro lugar porque se consultó, se evaluó internamente o con externos y se vio que ese lugar es el que menor impacto genera. Lo mismo con cualquier otra actividad con cualquier proyecto que se presente. Tal cual. Sí. Tal cual. Buenísimo, buenísimo. ¿Puedo pedir la palabra? ¿Puedo agregar algo? Sí. Bien, bueno, con respecto a tu pregunta, Marco, yo quería agregar que muchas veces no hace falta siquiera tener información en profundidad respecto al proyecto que se quiere presentar y que, bueno, en la primera instancia en la que ingresa a la Intendencia un proyecto o una propuesta de este tipo emitida desde algún tercero es el paso por uso público. Y bueno, ahí es donde nos toca a nosotros una primera intervención y solemos tener entrevistas con los proponentes como para darle marco a qué es realmente lo que quieren habilitar o lo que quieren proponer y qué viabilidad tiene. A raíz de eso es que nosotros, normalmente somos nosotros quienes les presentamos la ficha de proyecto que hacía referencia Luciana y Simón. Esa es la primera instancia de, sobre todo, presentarles la ficha y explicarles el procedimiento para completarla, la información que debe tener, que muchas veces el encontrarse de primera mano y sin consulta previa hace que la información no sea siempre la correcta o la necesaria a la hora de completar. Así que tomamos esa primera intervención y partiendo de uso público se hacen los distintos análisis, como bien decía, de equipos interdisciplinarios para la evaluación del proyecto, la viabilidad o no del mismo. Dale, buenísimo. Gracias a todos ahí por responder. Bueno, una respuesta Múltiple. múltiples, sí, con múltiples respuestas. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, damos por finalizado el ciclo. Les agradezco a todos mucho la participación. Y bueno, el ciclo va a quedar disponible completo para quien quiera verlo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo curso, si es que hacemos algún otro, y vamos a seguir con esta actividad de regular la escalada en los parques.